Pues de nuevo estamos en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 19, comenzando dentro de poco del versículo 28. La historia de Jesús, como la cuenta Lucas, es muy interesante. Él da una perspectiva totalmente diferente a otros autores del Evangelio. Es la misma historia, por supuesto, pero Lucas cuenta la historia desde su propia perspectiva, su propio fondo personal. Es gentil, no judío, como los otros autores, Mateo, Marco, Juan. Ellos también eran apóstoles del Señor. Lucas no, vino a la fe después. Así que por eso me fascina cómo es que él cuenta la historia de Jesús. Y en su relato, en el capítulo 9, el versículo 51, dice que Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y desde aquel momento hasta ahora, estamos viviendo con Jesús los últimos días de su vida terrenal. Desde el capítulo 9, y aquí estamos en el capítulo 19, es decir, que Lucas dedica mucho de su libro a estos últimos días, últimos meses de la vida de Jesús. Y ahora ha llegado el momento de verdad. Jesús está llegando a Jerusalén, sabiendo que en poco tiempo será crucificado. Y por supuesto la tensión se siente en el aire. Le cambiaste la gráfica varias veces. Hay enemigos importantes y poderosos que quieren matarle. Que tienes la tablet y lo van a hacer. Y él bien lo sabe. Sus discípulos, honestamente, aunque él les ha contado varias veces ya que va a morir, y que al tercer día va a resucitar, todavía es algo más allá de su comprensión. No es por falta de inteligencia, no es por falta de pasar tiempo con Jesús, es simplemente que lo que va a acontecer es algo de tanta importancia cósmica, histórica, que es imposible entenderlo totalmente. ¿Cómo manejamos nosotros los momentos difíciles? Claro, ninguno de nosotros vamos a pasar por momentos tan trascendentales como los últimos días de la vida de Jesús, pero aún así, cada uno de nosotros pasamos por esos momentos de prueba, momentos difíciles, esos momentos de tensión cuando no sabemos qué hacer. ¿Y cómo los manejamos? Algunas veces posiblemente los evitamos, o los ignoramos, o simplemente los ocultamos. Hay muchas maneras para tratar con esas situaciones. Pero cada vez que llegamos a estos momentos y tratamos de huir, ocultar, ignorar, estamos perdiendo una oportunidad de oro. Porque Dios quiere usar estos momentos de tensión, de prueba, de confusión, de sufrimiento para transformarnos. De hecho, les digo que es imposible crecer y madurar para poder realizar todo lo que Dios quiere para nuestras vidas sin pasar por esos momentos. Y el Nuevo Testamento lo dice claramente, que cualquiera que quiere crecer en el Señor Jesucristo va a padecer persecución. Pablo también habló varias veces de la necesidad de sufrir. La historia de hoy, aquí en capítulo 19, establece la escena para la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y los 4 evangelios cuentan esta historia.
Es importante. Aquí Lucas se enfoca en el momento que Jesús envía a sus discípulos a buscar un pollino de asna que él montaría para entrar en la ciudad. Fíjense, el enfoque de esta historia es un asno. Qué interesante. Lucas 19, versículo 28. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Les responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. No es nada como lo hubiéramos esperado. Pero mucho en la vida. No es nada como lo hubiéramos esperado. Y esta historia, seguramente, cuando Jesús se prepara para entrar en Jerusalén, ¿verdad?, es de una manera única y totalmente inesperada. Vamos a ver si podemos aprender lo que es desatar la tabla. Ahora, hasta este punto, Jesús muy intencionadamente ha silenciado toda mención de que le hicieran rey o que anunciaran que es rey. No es que lo estén negando, no es eso, sino que no había llegado el momento. Pues ahora ha llegado el momento. Es el tiempo. Ahora mismo. Jesús, en este evento, su entrada en la ciudad de Jerusalén, montado sobre esta bestia, es su anuncio público de que Él es el Rey prometido, el Rey de Israel, el Mesías. En este momento están a poco menos de 1 kilómetro al oriente del templo, a punto de alcanzar la cima del monte de los Olivos, unos 30 metros por encima de la altura de Jerusalén. Y Jesús pasará sus últimas noches en este lugar, un poco al este del templo. La mayoría de los judíos que esperaban al Mesías tenían la expectativa de que esto sucedería después de que el Mesías derrotara al ejército romano, cuando él regresaba a Jerusalén de la batalla para proclamar la liberación de Jerusalén de Roma. Es lo que todos estaban esperando. Algún día vendrá el Mesías, seguro que sí. Y en aquel día Él va a dirigir un gran ejército y van a derrotar los ejércitos de Roma, y entonces volverá a Jerusalén como un gran general, como un rey, para proclamar la victoria y la liberación de los judíos. Y este día Jesús entrará en Jerusalén
en un pollino de asma. ¿Qué? ¿Cómo? ¿El rey? ¿El Mesías? ¿De veras? ¿En serio? ¿Él es? La vida a menudo no es como lo esperamos. Y seguramente en esta ocasión así es. Si te aferras con mucha fuerza a todas tus expectativas, terminarás siendo una persona quebrantada, deprimida, desanimada y posiblemente amargada. Son las expectativas muchas veces que nos destruyen. Estamos esperando esto, yo esperaba. Y en la hora de las horas, no es nada como lo hubiéramos esperado. Bueno, cuando yo pensé en mis hijos, yo tenía la idea de que cuando yo pensé en mi carrera, pues yo estaba pensando que cuando yo acepté a Cristo, yo pensé que... Y tenemos esta serie de expectativas. Uno de los 12 apóstoles, esos sueños y sus aspiraciones derrumbarse delante de sus propios ojos. Él se llama Judas Iscariote. Las cosas no están sucediendo como él lo había anticipado. Sin duda, el diablo ha entrado en él y él es que entrega a Jesús, pero ¿cómo logró el diablo tener entrada a este discípulo? Permítanme sugerirles que Judas era un patriota. No es mala cosa. Hay muchos que son patriotas en este país, otros países. Y Judas, seguramente, es un patriota. Ahora, seguidor de Cristo Jesús, claro que sí. Pero, primero que nada, es patriota. Miembro de un pueblo bajo opresión de Roma. Y toda la vida ha soñado con un país libre. Toda la vida él ha soñado con aquel día al venir el Mesías, que esto iba a pasar y otro iba a pasar y como consecuencia tal y tal y tal. Y ahora está luchando este tipo. Y en esta lucha, en esta depresión, desilusión que fuera, el diablo encuentra su punto de entrada. Ahora, otro de los 12, Tomás Dídimo, gemelo se traduce, también tiene dificultades para procesar lo que está ocurriendo. Y por toda la semana siguiente a la resurrección de Cristo, él se sentirá consumido por las dudas y el escepticismo. Sin embargo, él emerge de este proceso de dudas como una persona mucho más profunda y fuerte, porque él fue capaz, fíjense, de soltar por fin sus expectativas. Bueno, yo pensaba que yo creo que, y cuando no pasó así, pasó una semana envuelto en sus dudas, sus temores, pero cuando él soltó sus expectativas y sus ideas, salió un hombre transformado. Nadie, ni Pedro ni Pablo, llevaría las buenas nuevas de Jesús más lejos que Tomás. Tomás lleva el Evangelio a Asia, seguramente a la India, posiblemente a Irán, Irak. Algunos piensan que hasta China, quién sabe. Seguramente sus discípulos llegaron hasta Corea, hasta Japón.
hasta la costa de China y otros lugares más. El hombre que dudaba, ahora es un hombre poderoso, transformado, profundo, comprometido. La diferencia son todas sus expectativas. Estos dos ejemplos tomados de los discípulos más cercanos a Jesús representan la situación de Israel y nos representan a nosotros también. Judas cede ante la tensión y termina muerto. Tomás se inclina hacia la tensión y crece. ¿Qué sucede cuando las cosas no se desarrollan como tú creías o esperabas que lo harían? ¿Sabes? Esto sí va a suceder. Si no ha sucedido, va a suceder. Porque sucede así en la vida de cada uno de nosotros. Sientes dudas como Tomás, inclina hacia la atención y no te des por vencido, ni huyas de ella, y deja a un lado tus expectativas y en su lugar sométete a un Dios amoroso. Ahora, aquí en este pasaje podemos ver profetas, asnos y un rey. De esto se trata la historia. Érase una vez un profeta, hace muchos siglos atrás. Y para oír sus palabras tenemos que hacer un viaje al libro de Génesis, en el principio. Génesis capítulo 49, versículos 10 y 11. Este pasaje brinda una profecía enigmática de Jacob. Jacob está para morir y pronuncia para cada uno de sus 12 hijos una profecía justo antes de morir. En el versículo 11, él ve que el Mesías proviene de Judá y lo conecta aquí en este pasaje, fíjense, con un pollino de asta. Y quiero decirles que nadie entendía a qué se refería eso. En aquel entonces y siglos después. Sin embargo, siglos después, varios siglos antes del nacimiento de Jesús, hubo otro profeta, su nombre Zacarías. Y en su profecía, Zacarías capítulo 9, versículo 9, encontramos estas palabras de explicación siglos después. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Lo mismo que había dicho Jacob siglos antes, milenios antes. El futuro rey, dice Zacarías, sería justo y salvador. Fíjense, justo y salvador. No justo y conquistador, sino justo y salvador. En otras palabras, Él no traería la salvación, Él tendría la salvación en Él. Él es la salvación. Y esta es la diferencia. Todas las cosas que Jesús hizo en su vida, las hizo para cumplir la voluntad del Padre. ¿Cómo quisiera yo decir esto? Que todas las cosas de mi vida las hice para llevar a cabo la voluntad de mi Padre. ¿No puedo decirlo?
Puedo decir que he hecho muchas cosas en mi vida para cumplir las palabras de mi Padre, pero Jesús pudo decir, todo lo que hizo, lo hizo para llevar a cabo las padres o la voluntad de su Padre. Hebreos capítulo 10, vamos a ver lo que dice, comenzando con el versículo 4, Hebreos 10:4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, hablando del Mesías, profecía del Mesías, sacrificio y ofrenda no quisiste. El autor está citando uno de los salmos acá. Mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, hablando del Mesías, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, aquí que vengo a Dios para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Estas palabras tienen para nosotros gran significado. El Señor dijo, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Muchas veces preguntamos, ¿y cómo puedo saber la voluntad de Dios? Y Él dice, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Dónde encontramos la voluntad de Dios? En el libro, en la Biblia. Y el Señor Jesús está diciendo acá, yo vengo para hacer tu voluntad, Padre. Y Él encuentra esa voluntad en las mismas Escrituras. Y nosotros también. Ahora, no vamos a confundir varias cosas, porque algunos piensan que Dios tiene un plan diciendo que mañana a las 3:23 de la tarde te vas a chocar con otro carro, porque Dios lo tiene planificado desde antes de la creación del mundo. ¿Cómo es eso? Él lo sabe, por supuesto, es Dios, todo lo sabe. El futuro como si fuera el pasado, así que no hay problema. Pero no es que el Señor está ahí, ¿qué mal puedo hacer para Teresa mañana? No es eso. ¿O cómo puedo bendecir a Juan porque le maldije ayer? No es eso. Pero en la Biblia encontramos su voluntad. Y su voluntad ha sido crear este universo y crear a los hombres y mujeres, hablando genéricamente. Dios ha querido crear sus criaturas para adorarle a Él y darle gloria. Punto. Sabiendo de antemano que el hombre iba a fracasar y traerle vergüenza en vez de gloria. Y aún así dijo, yo lo voy a hacer de tal manera que todo el mundo va a pensar que todo ha sido perdido. Y después de repetidos fracasos, yo voy a redimirlo y restaurarlo todo. ¿Por qué? Porque así, dice el Señor, yo podré recibir mayor gloria. Esta es la voluntad de Dios. Cristo vino para hacer esta voluntad. Sin embargo, Dios tiene un propósito único para cada uno de nosotros, un propósito relacionado con esa voluntad. ¿Me explico? Él tiene un propósito
por la cual naciste. Y yo también. Pero muchas veces cuando pregunto a un creyente, de hecho, hace no mucho algunos de ustedes saben que estoy haciendo un sistema que se llama Life Plan y estaba facilitando un Life Plan para un buen amigo. Y le pregunto, es un hombre profesional, bien puesto, y le digo, ¿cuál es tu propósito en la vida? Y él dijo, glorificar al Señor y compartir mi fe. Ajá, tú y todos los demás, pero hablando de la vida tuya, ¿cuál es el propósito único que tú tienes en este mundo para ser parte de esta voluntad? Y no supo contestar. Tan solo podría repetir frases así que se escuchan en la iglesia. Y las frases son bellas, no tiene nada de malo, pero ahí estamos perdiendo el punto. Cada uno de nosotros tenemos dones, talentos, propósitos, experiencias, familias, herencias, todo único para llevar a cabo un propósito en esta vida. Lamentablemente, muchos nunca lo descubren. ¿Dónde lo voy a encontrar? En el libro. Y en tu crecimiento. Y en tu vida. No es que haya un versículo que dice que Fernando va a hacer esto. Pero sí podemos encontrar lo que Dios está haciendo. Y entendiendo que cada uno de nosotros tenemos diferentes dones. 1 Corintios 12, por ejemplo. Cada miembro del cuerpo es diferente. El ojo no es pie, pie no es brazo, etc. Todos tenemos una función diferente, pero todo parte de lo que Dios está haciendo. Ahora, una cosa más. Zacarías 9:10 vaticina que el reino del rey se extendería hasta los fines de la tierra. Fíjense, es decir, que los últimos 2000 años encajan bien en el espacio entre los versículos 9 y 10. Interesante. Vino el Señor montado sobre pollino de asta. Y han pasado 2000 años. Y todavía estamos esperando su regreso. Pero el Señor está conquistando no tan solo la opresión romana, está conquistando el pecado, la maldad, todo, el diablo, todo. ¿Un asno? ¿Por qué? ¿Por qué no un caballo? Pura raza árabe. Había. Entonces, ¿por qué no? En la historia, en el primer siglo, los caballos son más simbólicos de la guerra. Y los asnos son animales de trabajo. Ahora, no es que las personas de importancia, los monarcas, no podían montar un asno porque lo hacían. Pero en un momento como este, el momento de entrar en Jerusalén para proclamar que soy el Mesías, hubiéramos esperado un caballo blanco, por una raza árabe. Pero no. Y no fue por casualidad. No, el Señor habló muy específicamente. Aquí tenemos su propósito, su plan y el plan específico para el momento. Dos de ellos iban buscando específicamente pollino de asna. O sea, no es por casualidad. Los otros evangelios cuentan que la madre del pollino también los acompañó.
Y esto demuestra que el animal era un asno de raza pura, no mulo, como diríamos. Y dice también sobre el cual nadie había montado. En otras palabras, este animal no había sido quebrantado. Pero aquí está totalmente sumiso a su creador. Mientras que el resto de la creación en rebelión. ¡Qué testimonio! Los reyes de la región, el César en Roma, los líderes del templo de Israel, todos rebeldes, todos en oposición, cuando Dios entra en la ciudad montado sobre pollino de asna, en una total sumisión, sobre el cual nadie había montado. No es lo que estaban esperando, pero es lo que pasó. A veces en el Antiguo Testamento el asno parece ser un símbolo de seres humanos en estado de incredulidad y perdidos. Pero Jesús lleva el quebrantamiento y pecado de la raza humana a la sumisión. Y nadie más podría hacerlo. Él solo. La mejor respuesta a esta pregunta y mucho más es la frase que encontramos acá: porque el Señor lo necesita. ¿Por qué? ¿Por qué pollino de una asna? ¿Por qué? Porque el Señor lo necesita. Imagínate que eres uno de los dos encargados a buscar el asno y las instrucciones dadas fueron bien específicas. No pidieron permiso, fíjense. Señor, este asno es suyo, ¿sería posible prestarlo porque el Mesías viene? No pidieron permiso. Era solamente la respuesta que el Señor les daba, reservada únicamente si los dueños preguntaban algo. Ahora, si yo soy uno de esos dos chicos, estoy bien nervioso. ¿Hacer qué? Ahora, todo el mundo se conoce. Y las calles angostas y vecinos por todos lados, puro día. Y estos dos muchachos que no son de la ciudad, son galileos, son extranjeros. Ahora, si eres de un pueblo, ¿tú sabes cuando un extranjero está en el pueblo? Claro que sí, todo el mundo se conoce. Todo el mundo está viendo y van a tomar este asno sin pedir permiso. ¿Y si llaman a la policía o qué va a pasar? El Señor dijo, bueno, si preguntan, esa es la respuesta. El Señor lo necesita. Y tal como Jesús lo vaticinó, los propietarios se acercan para confrontarlos. Y ellos responden de la manera que se les indicó. El Señor lo necesita. Jesús está totalmente en control. Él sabe dónde se encuentran los animales, la reacción de los propietarios, todo. Él lo sabe. ¿No sabe Él lo que tu jefe va a decir mañana? ¿Lo que tu vecino va a preguntar mañana? Claro que sí. Les basta con decir, porque el Señor lo necesita. Ahora, esto nos sirve hoy día para robar aquel coche Porsche o... No puedes decir esto, vas a la cárcel. Se trata de un caso muy excepcional. Pero fíjense que un erudito de la Biblia, conocedor de estos tiempos, dice que en términos de la cultura de la actualidad, estos animales
por ejemplo, este pollino de asna, tendría un valor equivalente a un convertible Porsche rojo. No es poca cosa. Ah, pollino de... No, un momentito, es mi animal. Señores, ¿qué están haciendo? ¿Me están robando qué? No, el Señor lo necesita. Y otro milagro. Adelante. ¿Así contestarías si alguien está quitando el carro de tu casa? Oh, el Señor. Bueno, muchachos, entonces, que el Señor les bendiga. ¿Necesitas algo para gasolina? No. Pero en serio, esta declaración se repite 2 veces acá. Pero ¿saben qué más? El verbo desatar aparece 4 veces. 4 veces. Si el Señor necesitaba un asno, me imagino que podría necesitar también de otras cosas de nosotros. ¿Qué cosa o qué cosas necesitas desatar? Porque el Señor la necesita. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos cosas atadas. Esto sí, Señor. Pero no, eso sí es mío. Podría ser los niños, la carrera, tus dolores emocionales del pasado que quieres guardar en secreto y entregárselos al Señor. ¿Qué tienes atado que necesitas desatar para entregarlo al Señor porque el Señor lo necesita? Un pollino de asna. Algunas veces el Señor quiere cosas de nosotros que no anticipamos o no comprendemos. ¿Pollino de asna? Les aseguro que nadie estaba pensando en la profecía de Génesis 49 o Zacarías 9. Seguramente habían escuchado las palabras de la sinagoga, pero aquel día el Señor, el dueño de este asno, seguramente cuando estaba, qué sé yo, cuidando algo en su casa, almorzando, no sé qué estaba haciendo, pero seguramente no estaba meditando sobre Génesis 49 ni Zacarías 9. Y alguien está robando sus animales. Muchachos, ¿qué están haciendo? El Señor lo necesita. Ah, pues entonces, eso también en sí es un milagro. Efectivamente, básicamente es reconocer que Él es dueño de todo. Aún las cosas en que no pensamos, como pollino de asna. Eso no tiene importancia. Sí tiene importancia. Todo tiene importancia. Todito. Y tenemos que desatarlo, porque el Señor lo necesita. Si no lo hacemos, Él es capaz de tomarlo, porque Él es Dios. Él es Dios. Algunos han buscado este pasaje para ver cómo tratar con la pérdida de un hijo, de un ser amado. El Señor lo necesita y entiendo el intento. Pero lo que digo, aunque las palabras pueden ser aplicadas, por supuesto, no es el intento básico del pasaje. Es decir, que no, Él es dueño de todo, de todo. Y cualquier cosa que tienes atada, vamos a desatarla, porque el Señor la necesita. Desata el materialismo ostentoso, tus ideas de hijos, eso de negarte a perdonar, eso de dar el paso siguiente,
No, yo creo en Dios, el bautismo no. O sea, cualquier cosa que sea, el Señor lo necesita. Y posiblemente somos nosotros mismos que necesitamos ser desatados, como ese caso tan curioso de Lázaro, muerto por 4 días, cuando el Señor por fin llega. Y ahí llega el Señor, sus hermanas están allí lamentando, y Señor, si hubieras estado, pues nuestro hermano no habría muerto. Y Él dice, ¿dónde está? ¿Dónde lo pusieron? Y lo llevan a la tumba con la piedra puesta como la costumbre del día. Y el Señor dice, quita la piedra. Y dice, Lázaro, ven fuera. Y él sale, pero siempre envuelto en las sábanas. ¿Y qué dijo el Señor? Desatadle y dejadle ir. Y posiblemente así andas, resucitado, pero bien atado. ¿De qué sirve? No mucho. Y precisamente por eso necesitamos crecer y madurar en las Escrituras, en la vida, en la madurez, porque el Señor quiere desatarnos. Y el paso más importante de todos, sumisión total al Rey. Versículo 35, aquí dice en capítulo 19, versículo 35. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Hasta este punto en la historia, Jesús solo ha caminado. Nunca lo vemos montado. Así que de modo que esto es evidentemente simbólico. Y los discípulos echaron sus mantos como sus chaquetas sobre el pollino para formar una montura improvisada, sumamente simbólico para esta cultura de la sumisión a Él. Posiblemente hay algunas cosas en tu vida atadas, como el joven rico, Lucas 18. Hace poco que vino al Señor queriendo saber cómo entrar en el reino de Dios, y el Señor, conociéndolo, dijo, bueno, ¿por qué no das todo lo que tienes a los pobres? Eso no. Eso no. Porque era muy rico. Les doy limosna, ¿qué tal eso? ¿Qué tal todos los días? Si paso por aquí y dar el limosno a todas las personas con sus cartones ahí en el camino. No, todo. Eso no. Posiblemente tienes algo. ¿Qué sé yo? Yo tengo problemas para manejar mi propia vida. No puedo saber con qué estás luchando. Pero todos nosotros de vez en cuando encontramos cosas atadas. Y podría ser que esta noche tú eres el pollino de asna. Podría ser. Y el Señor quiere resucitarte. Y no es con un montón de obras, por un montón de acciones, es por la pura gracia mediante la fe, viendo que Él vino como justo y salvador. Él no vino para ganar, Él vino porque es la victoria. Él no vino para traer la salvación, Él es la salvación. Y tan solo tenemos que depositar nuestra fe en Él. Y en este momento, Él quiere desatarnos para que andemos libres en esta vida, encontrando, descubriendo el propósito por el cual nacimos, todo relacionado con su voluntad. Conociendo su voluntad, podemos examinar nuestras vidas. ¿Quién soy? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué me ha dado el Señor?
¿Cuáles son los dones y talentos de los cuales soy mayordomo? ¿Cómo puedo administrar bien lo que he recibido? He sido bendecido para bendecir. Y estas son las preguntas que comienzan a guiarnos en esta jornada hacia la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y todo comienza con un pollino de asna. ¿Cómo es que las cosas más inesperadas a veces son puertas abiertas a una nueva vida? Padre Santo, gracias te damos por el talento que diste a Lucas como autor, como observador. Le diste la capacidad para entrevistar bien a los discípulos de Jesús, a la madre de Jesús y a otros más que vivieron estos días. Preparado como médico, hombre de mucha inteligencia, Señor, él nació con un propósito único en la vida, según tu voluntad. Señor, no tengo idea cuántas personas él trató como médico. No tengo idea cuántas vidas salvó como médico. Pero una cosa sé, él nació para escribir un par de libros que han trastornado el mundo y que siguen enseñándonos, instruyéndonos hasta el día de hoy. Y Padre, lo que quiero saber es la razón por la cual yo nací y asegurarme de andar en ese propósito único, contribuyendo a tu voluntad, la cual encontramos en tu libro. Señor, quiero pedir por todos nosotros que hemos sido o que somos pollinos de asna, que podrías ahora mismo desatarnos para andar libres en tu voluntad. En cuanto a las cositas que pensamos a veces que no tienen mayor importancia, pero tú, Señor, tienes necesidad de ellas, que podamos desatarlas para entregártelas. Y todo esto te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.